luz y sal. La frase es un constructo social. Es tan vacía y tan pobre de identificación con algo que nos responsabilice, como cuando comentas en clase, cuando eres alumno, es que la sociedad dice, es que allá afuera, es que en la calle dicen, es que en la sociedad se dice, no, es dejar fuera de todo sentido de responsabilidad personal el asumir que lo que hoy decimos es un constructo social. Toda ideología, y lo he dicho en clases cuando tengo que hablar de constructivismo, positivismo eh, y otras cosas con ismo, esas son ideologías, ni siquiera son teorías, y la teoría ni siquiera es ciencia, es teoría. Tiene un 20% de especulación empírica y otro 80% de especulación, perdón, un 20% de interpretación eh, refutable, medible, verificable, cuantificable, científica y otro 80% de especulación y generalización. Cuando tú usas el concepto constructo social, estás delegando la responsabilidad del rational choice o de la elección racional. El, y esa idea se utiliza con la única forma de decir que los que han decidido esa construcción racional somos los hombres. Y que los hombres, de una manera perversa, hemos tratado de controlar el mundo por el solo hecho de ser hombres y por supuestamente tener alguna ventaja dentro de ciertos procesos históricos, sociales y económicos que aparentemente nosotros arrebatamos a las mujeres cuando ellas podrían haberlo hecho mucho mejor. Y eso hace que los grupos que se denominan feministas entonces satanicen la postura de la masculinidad, la postura de las habilidades propias de cada uno de nuestros sexos y que se rompa con la relación armónica que tendríamos que tener de acuerdo a la regulación eh, creada por Dios. Y en ella los dos sexos se complementan, los dos sexos tienen vinculaciones entre sí, los dos sexos tienen algo que hace que el otro sexo tenga esa ayuda idónea, ese apoyo. Y eh, si eso lo revuelves con otra palabra que hoy se manosea, que se llama deconstrucción, que la deconstrucción carece de total sentido y significado, como lo manejó Jacques Derrida, él decía que la deconstrucción es enfrentar a la raíz del problema, con la raíz del problema, y ver qué surgía del impacto de la raíz del problema. El, el decir constructo social es decir que alguien más allá afuera lo está maquinando, maquiavélicamente para poder justificar acciones y procesos y modelos que supuestamente están dañando a un cierto grupo social y por lo tanto hay que hacerlo tu enemigo. Por el solo hecho de existir. Es como la realidad del feminicidio. El feminicidio es matar a una mujer por el solo hecho de tener el, eh, la estructura antropométrica, fisiológica y física de ser mujer. No tener ningún tipo de relación con ella, ningún tipo de lazo sentimental o emocional o relacional. Simplemente la maté porque es mujer. El feminismo actúa de la misma manera. Por el solo hecho de ser hombre, tú tienes doble culpa al momento de que alguien va y declara en contra tuya. Sea verdad o no. ¿Quién lo hizo? Un hombre.
muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos como sello, porque en realidad pasa en muchos países. Eh, por ejemplo, si alguien acusa a un negro de algo, es más posible que digas que es verdad a que lo haga un blanco. Y entonces parece que tienes que ser culpable per se ser hombre. Y tienes que acabar con tu masculinidad per se por ser hombre. Y tienes que ser más femenino para que no se te acuse y no se te agreda. El problema de la definición de constructo social es que no hay tal constructo social cuando solamente es un pequeño sector minoritario que tiene ventajas económicas, políticas e ideológicas. El control de medios y modos de producción que hoy son los circulantes del saber. Y esos circulantes del saber, o de lo que se dice se debe saber, son los que distribuyen en cadenas de apología o cadenas apologéticas, doxológicamente estructuradas para que uno, de forma sutil o violenta, decida decir que sí, que está bien lo que se está presentando. Con ello aunas textos, imágenes, sonidos, colores, formas, que la imagen permita disuadir al cerebro límbico, que es al que se le disuade en este sentido, y al cerebro reptil, que es al otro que también se le puede disuadir de esta manera, es decir, en sentido de sobrevivir y de emocionalizarlo para favorecer una idea, porque al final la ideología es eso, son ideas, carentes de contenido y carentes de sustento teórico. En este caso, el usar esa palabra o esa frase del constructo social no es cierto, o sea, simplemente son algunos medios y modos de generar contenido, distribuir contenido, avalado por el mismo modelo prevalente en algún sentido y en el consenso del grupo, de los grupos en el poder o del grupo social mundial en el poder, es que se les da rienda suelta. No es casualidad que se haya querido matar a Donald Trump antes de las elecciones, se le haya querido meter a la cárcel y se le haya quitado la primera elección, la que se le quitó a través del robo de las elecciones. O sea, el tipo podrá ser un machista o se podrá haber acostado con todas las que haya querido y haya dicho cosas que molesten, pero es la verdad. Les das dinero y algunas tienen tan poca moral que con dinero, fama, poder, con eso tienes para acostarte con ellas. Ellas mismas lo ponen en duda, pero lo mismo afirman cuando permiten que existan certámenes que precisamente enarbolan no el saber, no a la persona humana, sino al espejo detrás de la persona humana, que es la carne, el cuerpo y demás. Pero el Señor está pegándole a la contracultura de la ideología de género, a lo que llaman ahora la woke, que no es nada que ver con eso, pero bueno, vamos a decir que es la woke, la cultura woke. Y están destruyendo la figura masculina. Tú, Cuando tú como hombre quieres ejercer tu paternidad y decirle a tu mujer, no, por aquí no, la niña no va a hacer esto, la niña va a hacer aquello, la niña va a hacer acá, porque es lo más conveniente moralmente hablando, ni siquiera eres cristiano, porque algunos no éramos cristianos cuando empezábamos a hablar de cuestiones morales. Eso no les gusta. Les gustan los padres blandengues, les gustan los hombres blandengues, manipulables, que no tengan decisiones, que no tengan directrices, que no sean diametralmente sí y no, pues quién sabe, pues me gusta todo. Eso les molesta. Y a eso le llaman un constructo social. No, no es cierto. O sea, el constructo es el constructo de aquellos que tienen la ventaja de controlar medios y modos de producción y que han encontrado
en esta esterilización mundial y en esta ideología de género y en este cambiar roles y funciones naturales, biológicas y teológicamente dadas por la interpretación que a un grupo en el poder le conviene para que se logre generar lo que se llama el caos mundial, y ese caos mundial traiga como consecuencia la necesidad de un gobierno mundial que devuelva el orden mundial, que eso es lo que se vio que fue un éxito en la pandemia. El caos del COVID detenido por un organismo mundial y aceptado y avalado por los estados nacionales, violando su soberanía, violando su economía, violando su propia dignidad humana de sus poblaciones, porque muchos de eh, estos grupos recibieron vacunas de dudosa procedencia y recibieron remesas de dudosa procedencia y se les dijo, si quieres, porque no hay de otra, o si quieres, tienes que meter también la ideología de género. Y muchos de ellos hicieron eso, aceptaron eso por condición, por préstamos. Hoy la ideología de género está en muchos países, México es víctima de eso. Por eso hoy tenemos al Plan Parenthood o el plan o la planeación paternidad responsable como los centros de aborto más grandes en el mundo, es un oligopolio de abortos, están en México. Y por eso hoy se dice que el uso recreativo de la marihuana. Y por eso hoy la escuela ya es un centro de adoctrinamiento de ideología de género. Por eso. Pero no es en realidad un constructo social. De hecho, hay resistencias contraculturales sociales por eso. Porque precisamente cuando escuchan y leen, no necesariamente son cristianos, pero tienen ese remanente de conciencia moral que les dice, oye, no, esto no va, esto no, mi hijo no. Por muy que te quieran vender que es una idea progresista y liberal y demás, no, perdóname, o sea, estás destrozando la biología humana y estás destrozando roles y funciones que socialmente permitían el desarrollo social y cultural, es decir, un padre líder fuerte que arriesgaba su vida, que tomaba decisiones, de una mujer que era ayuda idónea, que nos permitía evitar saltar como cabras locas a hacer cosas, nos daba mesura, que incluso nos hacía que los interdictos que nosotros teníamos que ejercer fueran con menos violencia y con menos agresión, que ejercían su parte psicológica, asistencial, reguladora, estética, eh, es decir, que eran las que permitían esa paz. Hoy desgraciadamente les estamos diciendo que ellas tienen que ejercer ese machismo que tanto nos criticaron a nosotros, ahora lo pueden vivir ellas. Ser promiscuas, obscenas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un constructo social. Eso es, eso es una idea dominante de un proyecto ideológico, político, axiológico, ontológico, mundial, para poder redistribuir las tasas de natalidad, de lo cual ya está pagando el precio China, Rusia y otros países, y que finalmente vamos a pagar las consecuencias en México, y que finalmente nunca ha sido un constructo social, porque nunca ha habido ningún consenso, ni ninguna, porque además ya no hay niveles ni culturales, como no todos accedemos a la educación eh, de grado universitaria y demás, difícilmente, y hoy desgraciadamente hoy toda la educación básica está orientada a la ideologización de los estudiantes y pues de las siguientes generaciones para permitir que se rompa la resistencia. Si tú vas rompiendo la resistencia con los niños y con los jóvenes, pues entonces cuando lleguen adultos van a llegar creyendo lo que hoy se quiere que se crea. Así se logró con la revolución sexual y cultural de autoridad de los 70.
Hoy tenemos padres que no parecen padres y madres que no parecen madres. Parecen chamacos babosos tratando de decirle a un joven o a un niño que es ser adulto cuando ellos siguen todavía comportándose como si tuvieran 14 años. Espero que sea útil y de verdad que cuando escuches palabras como constructo social y todo eso, voltees a Simón de Beauvoir y voltees a la cultura alienadora del, del, del proyecto Agenda 2030 o 3045 y te preocupes porque tus hijos van a ser víctimas de esto. Tus hijos, tus nietos, lo que sea. Es un modelo que pues está haciendo que cosas como los bloqueadores de pubertad, como las operaciones estéticas a menores de edad, donde se están haciendo amputaciones al cuerpo humano sano, pues van a tener consecuencias, consecuencias graves. Tanto si no quieres verlo del lado espiritual, que obviamente te estás condenando al infierno, velo del lado psicológico, emocional, porque son personas que terminan consumiendo drogas, suicidándose y entrando en estados de maníaco depresión, porque nunca están de acuerdo con lo que están haciendo, pero lo siguen haciendo para ver si en algún momento logran conciliar eso que les dicen que deben sentir con lo que en realidad están viviendo, con ese nuevo cuerpo o esas nuevas amputaciones que se están realizando. Pues Lucy Sally recupera esta idea de qué es un varón y qué es una mujer. Y no hay otro lugar, insisto, no hay otro lugar que no encontrarlo en la Biblia. Lucy Sally.